Había una vez un joven que no tenía techo, ni patria, ni pasado seguro. Dormía bajo una lona, entre el polvo y el silencio del desierto, con el corazón lleno de recuerdos que dolían más que el hambre. Cada noche miraba al cielo y se preguntaba si el mundo alguna vez lo escucharía, si su voz, pequeña y quebrada, podría atravesar las fronteras que los muros y los prejuicios levantaron. No imaginaba que, años después, esas mismas palabras, nacidas en la oscuridad, harían eco en uno de los salones más poderosos del planeta. El escenario de la ONU es la historia de Amir, el refugiado que durmió en una carpa y terminó hablando frente al mundo. Suscríbete y activa la campanita para conocer historias que transforman el dolor en esperanza. El viento soplaba con un murmullo áspero, levantando pequeñas nubes de polvo entre las tiendas blancas del campamento. Era temprano, y el sol apenas despuntaba detrás de las colinas secas, tiñendo de oro los plásticos rasgados y las ropas tendidas entre las sogas. Amir se incorporó lentamente sobre su delgado colchón, sintiendo el frío del suelo bajo su espalda. Cada mañana era igual, el sonido de los niños tosiendo, las voces de las mujeres cargando cubos de agua, y ese silencio que flotaba entre las carpas, hecho de cansancio y resignación. Se frotó las manos, agrietadas por el trabajo y el invierno, y salió al exterior con una manta sobre los hombros. Aquel amanecer no prometía nada distinto, y sin embargo, él no perdía la costumbre de mirar el cielo, como si en las nubes pudiera encontrar una señal de que su vida aún podía cambiar. El campamento de refugiados en el que vivía había sido su hogar durante 4 años. 4 años desde que cruzó la frontera a pie, dejando atrás su aldea destruida, su escuela quemada y la tumba improvisada de sus padres. Había aprendido a sobrevivir sin esperar nada, a compartir pan duro con quienes tenían aún menos, y a sonreír incluso cuando la esperanza parecía un lujo. Pero Amir tenía algo que lo mantenía vivo. Un cuaderno pequeño, cubierto de polvo y remiendos, donde escribía cada día los pensamientos que no podía gritar. Palabras de dolor, sí, pero también de fe. En esas páginas estaban los sueños que lo ayudaban a levantarse, volver a estudiar, reconstruir su pueblo, hablar algún día ante quienes podían cambiar el destino de los olvidados. Esa mañana, mientras ayudaba a repartir pan en el comedor comunitario, un grupo de voluntarios internacionales llegó al campamento. Entre ellos, una mujer joven de cabello rubio y gafas redondas observaba con atención a los niños que corrían descalzos. Se llamaba Clara Jensen, trabajaba para una ONG de derechos humanos y tomaba notas en una libreta como si cada historia que escuchaba fuera un hilo que debía conservar. Cuando vio a Amir calmando a un niño llorando, se acercó. ¿Hablas inglés?, preguntó, sorprendida por la serenidad con la que el joven manejaba el caos a su alrededor. Un poco, respondió él con acento marcado pero claro. ¿Cómo te llamas? Amir. Ella sonrió. Amir, repitió despacio, y apuntó el nombre en su cuaderno. Ese fue el primer día que alguien fuera del campamento se interesó en escucharlo. A la tarde, mientras Clara entrevistaba a las familias para su informe, volvió a cruzarse con Amir, que estaba sentado en una roca escribiendo en su cuaderno. Ella le pidió permiso para leer. Al principio dudó. Esas palabras eran su refugio más íntimo. Pero algo en la mirada sincera de la mujer le dio confianza. Clara leyó en silencio, sorprendida por la profundidad de sus textos. Eran pensamientos sobre la guerra, la pérdida, la dignidad y la fe. Ninguna queja, ningún rencor, solo esperanza. Amir, esto que escribes es poderoso. Él bajó la mirada sonrojado. Solo son palabras, no cambian nada. Te equivocas. Las palabras cambian todo, respondió ella cerrando el cuaderno con cuidado. El mundo necesita escucharlas. Esa noche, mientras las luces del campamento parpadeaban, Amir pensó en lo que ella le dijo.
Había pasado años escribiendo sin creer que alguien leería sus líneas. Y ahora, por primera vez, alguien le había dicho que su voz importaba. Afuera, los grillos cantaban entre la arena, y una luna pálida se levantaba sobre las tiendas. En silencio, decidió algo que nunca había hecho: compartir su historia. No como una víctima, sino como un testigo. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de una cosa: no quería morir sin haber hablado. Días después, el campamento recibió una pequeña carpa azul donde los voluntarios organizaban talleres para los jóvenes. Clara insistió en abrir un espacio para que los refugiados pudieran expresarse, no solo con datos o estadísticas, sino con historias. El mundo ya conoce los números, decía, pero ha olvidado los rostros. Amir se ofreció para ayudar a traducir, y poco a poco comenzó a participar más activamente. Al principio, solo observaba. Escuchaba a los demás contar fragmentos de su pasado: aldeas arrasadas, familias separadas, travesías nocturnas. Pero una tarde, cuando el grupo guardó silencio, Clara lo animó con una sonrisa. «Amir, ¿quieres compartir algo?». El joven apretó su cuaderno entre las manos, respiró hondo y leyó uno de sus textos. Hablaba de su madre, de cómo tejía sueños con sus manos mientras las bombas caían a lo lejos. Al terminar, el silencio fue absoluto. Algunos lloraban. Clara, emocionada, supo que había encontrado una voz capaz de despertar conciencias. Desde ese día, Amir comenzó a escribir con un propósito. Ya no eran palabras para sobrevivir, sino para construir puentes. Clara empezó a enviar algunos de sus textos traducidos a distintas organizaciones. Una de ellas, Human Voices, dedicada a visibilizar historias de resiliencia, quedó impactada. Su directora, una mujer de origen africano llamada Aisha Diop, le envió una carta. «Tus palabras traspasan fronteras, Amir. Nos recuerdan por qué aún vale la pena creer en la humanidad. ¿Aceptarías compartirlas en una conferencia internacional?». Amir leyó la carta una y otra vez, sin creerlo. Nunca había salido del campamento, y ahora lo invitaban a hablar ante líderes del mundo. Esa noche no durmió. Se sentó fuera de la carpa, con el cielo estrellado sobre su cabeza y el cuaderno abierto sobre las rodillas. Las palabras fluían solas, como si su madre, su padre y todos los que había perdido le dictaran desde algún lugar. Escribió sobre la dignidad, sobre la necesidad de mirar más allá de las etiquetas, sobre la fuerza de quienes, aún sin nada, ofrecen todo. Cuando terminó, el amanecer pintaba el horizonte y su rostro reflejaba algo nuevo: determinación. Al día siguiente, Clara lo encontró en el comedor y le mostró un pasaporte humanitario gestionado por la ONG. «No sé cómo agradecerte», dijo él, con voz entrecortada. «No me lo agradezcas a mí. Agradece a tu valor». En ese momento, Amir comprendió que su viaje no sería solo físico, sino también espiritual. Estaba por salir del lugar donde había aprendido a resistir, para entrar en el mundo que debía aprender a escuchar. Horas después, mientras se preparaba para partir, los niños del campamento se reunieron alrededor de él. Uno de ellos, un pequeño llamado Nabil, le entregó una piedra lisa con un dibujo: un sol sobre una carpa. «Para que no te olvides de nosotros». Amir lo abrazó con fuerza. «Nunca». Luego, caminó hacia el vehículo que lo llevaría al aeropuerto, con el cuaderno en el bolsillo y el corazón latiendo fuerte. Dejaba atrás la arena, pero llevaba consigo la semilla de una historia que pronto haría eco en los pasillos más importantes del planeta. El rugido del motor del avión resonaba como un latido en los oídos de Amir. Era la primera vez que volaba. Desde la pequeña ventana observaba cómo las nubes se abrían como caminos de algodón, y pensaba en lo irónico que resultaba estar tan cerca del cielo después de tantos años durmiendo sobre la tierra fría. Llevaba su cuaderno apretado contra el pecho, como si fuera un pasaporte más valioso que el de papel. A su lado,
Clara revisaba los documentos, sonriendo cada vez que veía su nerviosismo. «Tranquilo, Amir», le dijo con ternura. «Este es solo el comienzo». Él asintió en silencio. No podía dejar de pensar en Nabil, en los niños, en su carpa vacía. Todo lo que conocía quedaba atrás. Pero algo dentro de él le decía que no viajaba solo, que cada paso que daba lo daba en nombre de los que no podían. El aeropuerto de Ginebra lo recibió con un frío que le caló los huesos. Nunca había visto un lugar tan ordenado, tan limpio, tan silencioso. Clara le entregó un abrigo y juntos caminaron hacia la salida, donde un cartel con su nombre lo esperaba. Era la delegada de Human Voices, Aisha Diop, una mujer alta, elegante y de mirada firme. «Bienvenido, Amir. El mundo necesita oírte», dijo, estrechando su mano. Él se inclinó ligeramente, sin saber cómo responder. «Gracias. Pero yo solo soy una voz entre miles». Aisha sonrió. «Precisamente por eso eres tan importante». Durante los días siguientes, Amir fue hospedado en un pequeño hotel cercano al Palacio de las Naciones. Lo ayudaron a practicar su discurso, a respirar con calma, a modular su voz. Cada palabra que decía estaba cargada de historia, de verdad. La noche antes del evento, apenas pudo dormir. Se levantó, encendió la lámpara y volvió a abrir su cuaderno. En sus páginas, repasó los nombres de quienes había perdido, las promesas que les había hecho, los sueños que aún lo esperaban. Al terminar, escribió una frase al final. «Mañana no hablaré por mí. Hablaré por todos los que siguen esperando». Cuando llegó el día, el gran salón de la ONU estaba lleno. Delegados de todos los países, cámaras, intérpretes. Amir sintió las piernas temblar. Nunca había visto un lugar tan imponente, pero al recordar el campamento, las voces, los niños, el miedo se transformó en fuerza. Aisha le colocó una mano en el hombro y susurró. «Solo habla como si aún estuvieras en casa». Él asintió y subió al podio. Los primeros segundos fueron eternos. Luego, una frase rompió el silencio. «Mi nombre es Amir, y durante años mi hogar fue una carpa». Al decirlo, su voz resonó firme, clara, profunda. Y en ese instante, todo cambió. No era un refugiado contando su miseria, sino un ser humano reclamando dignidad. En la primera fila, Clara lo observaba con lágrimas contenidas. Cada palabra era una semilla, cada pausa, un eco. Amir hablaba de los niños que aún esperaban medicinas, de los ancianos que soñaban con regresar, de las madres que daban todo para proteger a sus hijos. Y cuando terminó, el silencio se transformó en aplausos. No un aplauso diplomático, sino humano, sincero, prolongado. Amir bajó del escenario con los ojos húmedos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. Cuando Amir bajó del escenario, el corazón aún le golpeaba el pecho como un tambor. Los aplausos seguían resonando, pero lo que realmente lo conmovía eran las miradas. Rostros de distintas razas, idiomas y credos unidos por un mismo sentimiento. Por primera vez, el mundo no veía a un número, sino a un ser humano. Clara corrió hacia él y lo abrazó. «Lo lograste, Amir». «No, lo logramos», respondió con una sonrisa temblorosa. Minutos después, varios diplomáticos se acercaron. Algunos querían felicitarlo, otros simplemente estrechar su mano. Una mujer mayor, representante de una nación europea, lo miró con lágrimas. «Tus palabras me recordaron por qué estoy aquí». Amir bajó la mirada, humilde, sin saber qué decir. Nunca había imaginado que su voz, nacida entre el polvo, llegaría tan lejos. Al día siguiente, su discurso apareció en titulares de todo el mundo. «El refugiado que habló por millones», decía un periódico. «Una lección de humanidad desde una carpa», titulaba otro. En las redes, miles de personas compartían fragmentos de su mensaje. «Nadie elige huir,
Pero todos merecemos llegar. Clara le mostró los artículos con orgullo, pero Amir seguía en silencio, reflexionando. ¿No estás feliz?, preguntó ella. Sí, pero ahora sé que hablar no basta. Hay que actuar. Esa frase marcaría el siguiente capítulo de su vida. Con la ayuda de Aisha y la ONG Human Voices, Amir inició un nuevo proyecto, una red educativa para jóvenes refugiados. Su idea era simple pero poderosa. Cada palabra podía convertirse en un puente. Con el tiempo, el programa se expandió a varios campamentos y comunidades desplazadas. Amir impartía talleres de escritura, ayudando a otros a contar sus historias, como él lo había hecho. No quería ser el único en ser escuchado. Quería abrir caminos para miles más. En una de esas sesiones, un niño levantó la mano y preguntó, ¿por qué nos escucharon a nosotros, Amir? Él sonrió, mirando al cielo. Porque un día decidimos no callar más. Sus palabras se grabaron en la memoria de todos los presentes. Años más tarde, cuando regresó al mismo campamento donde había dormido entre lonas y polvo, Amir fue recibido como un héroe. Pero él no buscaba aplausos. Caminó entre las carpas, saludando a los viejos amigos, y se detuvo frente a la suya, que seguía allí, convertida en símbolo. Sacó de su bolsillo la piedra que Nabil le había dado, aquella con el sol y la carpa dibujados, y la colocó sobre el suelo. «Prometí no olvidarlos», susurró. «Y nunca lo haré». El viento sopló suavemente, levantando un remolino de arena dorada a su alrededor. En su rostro ya no había miedo, sino paz. Había transformado el dolor en propósito, y comprendió, por fin, que no era el destino quien lo había traído hasta allí, sino su propia fe en la voz que nunca dejó de creer. Pasaron los meses, y el nombre de Amir comenzó a resonar más allá de las fronteras. No por fama, sino por inspiración. Su historia se convirtió en símbolo de esperanza en escuelas, foros y universidades. Jóvenes de distintos países lo invitaban a hablar, no solo sobre su pasado, sino sobre la fuerza que nace cuando un ser humano se niega a rendirse. Amir, con su voz pausada y su mirada firme, siempre repetía, «No soy un héroe, solo soy alguien que no dejó de creer en las palabras». Su programa educativo creció. Con apoyo de voluntarios, traductores y maestros, nació la iniciativa Puentes de Luz, una plataforma que conectaba a estudiantes refugiados con mentores de todo el mundo. Desde un simple cuaderno, Amir había creado una red de esperanza global. En cada taller, recordaba a los niños que lo habían acompañado en sus años más difíciles. Les enseñaba que la educación era la llave que podía abrir cualquier puerta, incluso las que el mundo parecía haber cerrado. Una tarde, mientras revisaba cartas de agradecimiento en la oficina de la ONG, encontró un sobre sin remitente. Al abrirlo, cayó una pequeña fotografía. Un grupo de niños sonriendo frente a una carpa, con un mensaje escrito al reverso. «Gracias por mostrarnos que no somos invisibles». Amir apretó la foto contra el pecho y sintió cómo las lágrimas, esta vez, no eran de tristeza, sino de gratitud. Había cumplido su promesa, devolver voz a los silenciados. Días después, fue invitado nuevamente a la ONU, esta vez no como testimonio, sino como asesor para programas de integración. En el pasillo principal, donde años atrás había caminado con miedo, ahora avanzaba con paso sereno. Al pasar frente a un mural de fotos de líderes y defensores de la paz, vio su propia imagen entre ellos. No se reconoció de inmediato. Aquel rostro reflejaba algo distinto: paz interior, propósito, madurez. Cerró los ojos y susurró. Todo comenzó con una carpa y un sueño. De regreso al campamento, que ahora contaba con aulas, paneles solares y un pequeño centro cultural, Amir fue recibido por los niños que lo veían como un mentor. Entre ellos, Nabil, ya adolescente, corrió a abrazarlo. «¡Lo lograste, Amir!», exclamó con alegría. Él sonrió. «No, lo logramos todos». Y juntos, se sentaron sobre la arena mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja.
En silencio miraron el horizonte. Ya no veían desierto ni fronteras, sino posibilidades. Esa noche, bajo el mismo cielo que lo había visto sufrir, Amir escribió su última frase en el viejo cuaderno. Cuando una voz se atreve a hablar, millones aprenden a escuchar. Luego cerró las páginas, no para terminar su historia, sino para comenzar una nueva, la de todos aquellos que, como él, aún soñaban con transformar el mundo a través de la verdad. Los años pasaron, pero la historia de Amir siguió viajando, cruzando mares, idiomas y generaciones. En muchas escuelas, su discurso en la ONU era proyectado como ejemplo de coraje y humanidad. En los campos de refugiados, su rostro aparecía en murales pintados por jóvenes artistas que lo consideraban un símbolo de esperanza. Pero para él, la verdadera victoria no estaba en la fama, sino en ver cómo miles de niños levantaban la voz sin miedo. Cada vez que visitaba una nueva comunidad, Amir llevaba consigo su viejo cuaderno, aquel que había resistido el polvo, la lluvia y las lágrimas. Lo abría ante los niños y decía: «Aquí está escrita mi historia, pero la próxima página les pertenece a ustedes». Entonces, los pequeños tomaban lápices y comenzaban a escribir. Algunos dibujaban, otros escribían versos, otros simplemente contaban sueños: tener una casa, volver a ver a su familia, ser médico, maestro, ingeniera. Y Amir, en silencio, los observaba con orgullo, sabiendo que cada palabra era una semilla sembrada en terreno fértil. En una ocasión especial, fue invitado a una ceremonia de la ONU en la que recibiría el Premio Global a la Resiliencia Humana. Subió al escenario con el mismo traje sencillo de su primera vez, el mismo cuaderno en las manos, y comenzó su discurso con humildad. Hace años dormía en una carpa, preguntándome si alguien allá afuera podría escucharme. Hoy estoy aquí para decir que sí, que siempre hay alguien escuchando, y que cuando una sola voz se atreve a romper el silencio, el mundo entero comienza a despertar. El público se puso de pie. No aplaudían solo al hombre, sino a todo lo que representaba: la dignidad de quienes habían sido olvidados. Entre la multitud, Clara y Aisha se miraron emocionadas. Sabían que ese momento era más que un reconocimiento. Era una promesa cumplida. Al finalizar, Amir salió del edificio y se detuvo frente a un espejo de agua. El reflejo mostraba a un hombre distinto al joven asustado de años atrás. Había envejecido un poco, sí, pero su mirada seguía encendida. Sacó la piedra que Nabil le había dado y la lanzó suavemente al agua. Las ondas se expandieron en círculos, como un eco de su vida, una sola acción, tocando muchas orillas. Esa noche, escribió las últimas líneas en su cuaderno. Mi voz nació del dolor, pero creció en la esperanza. Si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esto. Incluso una chispa, en medio de la oscuridad, puede encender al mundo entero. Cerró el cuaderno, alzó la vista hacia el cielo estrellado y sonrió. Sabía que su misión no había terminado. Había inspirado a otros a continuar. Porque las voces, como las semillas, nunca mueren. Solo esperan el momento adecuado para florecer. Una década había pasado desde aquel día en que Amir habló por primera vez ante el mundo. Su vida se había convertido en una travesía constante entre conferencias, escuelas y campamentos, llevando siempre el mismo mensaje: nadie es tan pequeño como para no poder cambiar algo. Cada palabra, cada viaje, cada encuentro lo reafirmaban. El poder no residía en las armas ni en los tronos, sino en la verdad dicha con humildad. En un viaje a África, visitó un campamento en medio del desierto del Sahel. Allí, bajo un árbol seco, decenas de niños esperaban sentados sobre la arena. Cuando Amir se acercó, uno de ellos levantó un cuaderno nuevo y dijo con orgullo: «Míralo, Amir. Este es mi primer cuaderno». El hombre lo tomó entre las manos y sonrió. Era como sostener una antorcha encendida por otras manos. «Entonces escríbelo todo, hijo, cada pensamiento,
cada sueño. No importa cuán lejos estés, las palabras siempre encontrarán el camino. Esa tarde, el sol ardía en el horizonte, pero en los ojos de los niños brillaba una luz más fuerte, la misma que Amir había llevado consigo desde su carpa, cuando el mundo aún le daba la espalda. Ahora, esa chispa se multiplicaba. Donde antes había silencio, surgían voces. Donde antes había olvido, nacía memoria. En una entrevista, una periodista le preguntó, ¿qué siente al saber que millones lo consideran un símbolo de esperanza? Amir pensó un momento antes de responder. No busqué ser símbolo de nada. Solo quise que mi historia recordara al mundo que nadie es invisible. Si hoy me escuchan, es porque antes aprendí a escuchar. Con el paso del tiempo, Amir se retiró de la vida pública para dedicarse a formar nuevos líderes en comunidades desplazadas. Construyó una pequeña escuela junto al río, donde los jóvenes aprendían idiomas, tecnología y escritura. Cada generación que pasaba por sus aulas llevaba consigo el mismo ideal: usar la voz para sanar, no para herir. Una tarde, mientras el viento agitaba las hojas de los árboles, Amir caminó hacia el muelle con su cuaderno en la mano. Abrió las páginas, ya amarillentas, y leyó en voz baja las primeras líneas que había escrito años atrás, cuando todo era incertidumbre. Si algún día el mundo me escucha, le hablaré de quienes nadie ve. Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el corazón. Miró el horizonte, donde el sol se fundía con el agua, y comprendió que su viaje no había sido para cambiar su destino, sino para recordarle al mundo su humanidad. Al volver la vista, vio llegar a un grupo de jóvenes, sus alumnos, cargando cuadernos, cámaras y computadoras. Sonreían, listos para documentar historias, escribir libros, enseñar a otros. Amir los observó con ternura. Su misión ya no era hablar, era sembrar voces. Y así, mientras el cielo se teñía de rojo y dorado, supo que su voz, nacida en una carpa, se había vuelto infinita. El amanecer era suave, y una brisa ligera jugaba con las hojas de los árboles junto al río. Amir caminaba despacio por el sendero que conducía a la escuela que él mismo había fundado. Cada rincón, cada banco de madera, cada estante lleno de libros era un recordatorio de lo que había logrado con fe, palabras y constancia. Ya no era el joven que dormía en una carpa, sino un maestro, un sembrador de esperanzas, alguien que había transformado el dolor en propósito. En la entrada, lo esperaban decenas de niños con mochilas y cuadernos. Algunos lo saludaban con la mano, otros corrían hacia él para abrazarlo. Amir los miraba y veía en ellos el reflejo de su pasado y la promesa del futuro. Una niña pequeña, de ojos curiosos, le ofreció una flor blanca. «Es para ti, Amir», dijo con timidez. Él la tomó y sonrió. «Gracias, pequeña. Esta flor me recuerda a algo. Incluso en el desierto, la vida puede florecer». Esa mañana, antes de comenzar las clases, reunió a todos los estudiantes bajo el gran árbol del patio. «Hoy no vengo a enseñarles algo nuevo», dijo con voz pausada. «Hoy quiero escucharles». Uno a uno, los jóvenes comenzaron a compartir sus sueños: ser doctores, poetas, líderes, defensores de los que no tienen voz. Amir los escuchó con los ojos brillando. Sabía que el eco de su mensaje ya no le pertenecía. Había echado raíces profundas en otros corazones. Más tarde, sentado junto al río, abrió por última vez su cuaderno. Las páginas estaban gastadas, pero las palabras seguían vivas, como si respiraran. En la última hoja, escribió una frase sencilla, la más importante de su vida. El verdadero hogar no es un lugar, sino el corazón que aprende a amar incluso en medio del dolor. Cerró el cuaderno y lo guardó en una caja de madera, junto con la piedra de Nabil y la flor blanca de la niña. Era su forma de dejar un testimonio, no de grandeza, sino de gratitud. Luego se puso de pie, respiró hondo y miró el horizonte. Los rayos del sol iluminaban el agua, y por un instante todo parecía en paz. Detrás de él,
Los jóvenes cantaban. Una canción que habían compuesto hablaba de esperanza, de tierra, de cielos nuevos. Amir se volvió y los observó. Ya no necesitaban su voz, habían encontrado la suya. Y eso era, quizás, el mayor milagro. Mientras el cielo se teñía de dorado, Amir caminó hacia la escuela con paso tranquilo. Cada huella que dejaba era semilla, cada palabra sembrada, un árbol que crecería más allá del tiempo. Porque la historia de un hombre puede terminar, pero la de una voz justa, nunca. Pasaron los años, y el nombre de Amir dejó de ser solo el de un refugiado. Se convirtió en el símbolo de millones de voces que alguna vez fueron silenciadas. Desde aquel día en que habló ante la ONU, su vida cambió para siempre. Ya no vivía entre fronteras, sino entre corazones. Viajó por escuelas, foros y campamentos, repitiendo el mensaje que lo había salvado. Nadie es tan pequeño como para no poder cambiar algo. Con cada paso, Amir sembraba palabras donde antes solo había silencio. Fundó una escuela junto al río, donde jóvenes desplazados aprendían a leer, escribir y soñar. No enseñaba solo letras, sino libertad. Decía que las palabras son como semillas. Si se plantan con fe, florecen incluso en el desierto. Un día, un niño le mostró su primer cuaderno. «Míralo, Amir, lo llenaré de sueños». Él sonrió y respondió, «Hazlo, hijo». Las palabras siempre encuentran su camino. Aquel momento lo marcó. Comprendió que su mayor legado no eran los discursos, sino los ecos que dejaban. Así, cada estudiante que salía de su escuela llevaba consigo una chispa, una historia, una promesa. Con el tiempo, Amir se alejó de los escenarios. No necesitaba más aplausos. Su misión era formar nuevas voces. En las tardes, caminaba al muelle con su viejo cuaderno entre las manos. Sus páginas estaban gastadas, pero seguían vivas. Al leer las primeras líneas, aquellas escritas en la soledad de su carpa, sintió un nudo en la garganta. Había cumplido su promesa: hablar por quienes nadie escuchaba. El último amanecer lo encontró junto al río, rodeado de niños y jóvenes. Una pequeña se acercó y le ofreció una flor blanca. «Es para ti». Amir la tomó y miró el horizonte dorado. «Gracias, pequeña. Esta flor me recuerda que incluso en el desierto, la vida puede florecer». Mientras el sol ascendía, los alumnos comenzaron a cantar una melodía suave. Amir los contempló en silencio. Ya no necesitaban su voz, habían encontrado la suya. Y en ese instante entendió que su historia no terminaba con él, sino que apenas comenzaba en cada corazón que había aprendido a creer. Guardó el cuaderno junto a la flor, respiró profundo y sonrió. Porque aunque los años pasen, una voz que nace del amor jamás se apaga. A veces las voces más poderosas nacen en el silencio. A veces los héroes no llevan capas, sino cicatrices. Y a veces, un simple cuaderno, lleno de sueños y esperanza, puede cambiar más destinos que cualquier arma o frontera. Amir no buscó fama ni gloria. Solo quiso recordar al mundo que ningún ser humano es invisible. Su historia nos enseña que el dolor puede transformarse en propósito, que la fe puede florecer incluso en el desierto, y que una sola voz puede despertar a toda la humanidad. Porque cuando alguien se atreve a hablar con el corazón, sus palabras no mueren. Se convierten en semillas eternas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo relatos que tocan el alma y encienden la esperanza.